Bienvenidos al video número 5 del sistema de gestión de base de datos relacional. Como temario tendremos ejercicios con los comandos create database, create data table, alter y log. Tendremos dos metodologías diferentes y que dan una continuación, ¿cierto?, al video anterior. Vamos a crear, ¿cierto?, la base de datos dbInfoCanop61 y para ello diremos que abriremos la base de datos maestra y luego ejecutaremos el comando create database y especificaremos el nombre de la base de datos que se llama dbInfoCanop61. Especificaremos en la sección de datos, ¿cierto?, el nombre de la base de datos, ¿cierto?, para los datos propiamente tal, la ruta y el nombre, .mdf, su tamaño máximo y el crecimiento de la base de datos. También en su sección del archivo de log, ¿cierto?, el nombre del archivo, la ruta, el nombre del archivo .ldf, el tamaño máximo y crecimiento de la base de datos. Abriremos la base de datos recién creada, ¿cierto?, y crearemos la primera tabla, create table categoría. Podemos observar que en la estructura de esta tabla están involucrados tres campos, un ID, un nombre y una cantidad de clientes. El campo ID es de tipo entero, no acepta nulos y es especificado como una clave primaria mediante esta palabra reservada, primary key. Un campo nombre de tipo varchar de largo 50, not null, es un campo llamado cantidad de clientes de tipo entero, not null, y que tome por defecto un valor 0. Luego procederemos a borrar esta tabla, ¿cierto? Insert intro categoría, que es lo que significa insertar dentro de la tabla o entidad categoría, dado los campos ID, nombre y cantidad de clientes, que son los mismos que están mencionados acá, values, y le asignamos los valores. El 1 va al ID, el texto categoría 1 al nombre y el 12 a la cantidad de clientes. Así sucesivamente para los otros tres registros. Creamos una nueva tabla, create table, país, ¿cierto?, con dos campos, un ID y un nombre, y nuevamente, de forma inmediata, especificamos que el ID va a ser una clave primaria. Poblamos la tabla, ¿cierto?, insert intro país, ID y nombre, el valor 1 para el ID y el texto Chile para nombre, y así sucesivamente con los otros tres registros. Creamos una tercera tabla, ciudad, especificamos dos campos, un ID y un nombre, e inmediatamente le decimos que el ID en el diseño de esta tabla se trataría de una clave primaria. Luego poblamos la tabla ciudad, insert intro ciudad, ID y nombre, ¿cierto?, que son los mismos campos que están definidos en la tabla. Values, definimos los valores, 1 en ID y el texto Santiago en nombre. Así sucesivamente agregamos los otros tres registros a esta tabla que ya existe. Luego creamos una tabla llamada cliente con muchos más campos, ¿cierto? Y podemos notar que en ninguno de estos se especifica que si se trata de una clave primaria o clave foránea. Pero sí, más abajo, cuando terminan la definición de los campos, se define como clave primaria al campo ID. También se define como clave foránea al campo o atributo país, ¿cierto? Y que hace referencia a la tabla país mediante su campo ID. Este campo ID es una clave primaria dentro de esta tabla. Luego tenemos otra clave foránea, que es el campo ciudad, que hace referencia a la tabla ciudad con su campo ID. Tenemos además otra clave foránea que involucra el campo o atributo categoría y hace referencia a la tabla categoría con su campo ID. Luego poblamos esta tabla con dos ejemplos mediante insert intro cliente y
definimos todos sus campos, el ID, nombre, root, dirección, país, ciudad y categoría. Y aquí definimos sus valores, el 1 para el ID, el texto Juan Pérez Cotapo para el nombre, el 1-9 al root, dirección 4 de la dirección, el 2 al país, el ID 4 a la ciudad, el ID 1 a la categoría. Y así sucesivamente con el siguiente registro. De esto se puede generar el diagrama entidad-relación, ¿cierto? Que se ve claramente que la tabla cliente tiene un ID, una clave primaria, que es el ID, ¿cierto? De tipo entera, y también tiene 3 claves foráneas, donde el atributo país hace referencia a la tabla país en su campo ID. También la ciudad, a la tabla ciudad, con su respectivo ID como clave primaria. Y también el campo o atributo categoría hace referencia a la tabla categoría mediante su campo de clave primaria ID. Veamos el método número 2. Crearemos una tabla categoría donde existe la misma definición, pero no se especifica acá, como pueden apreciar, que sea ninguna clave primaria ni secundaria ni nada. Una definición de campo normal. Luego creamos la tabla país. Nuevamente nos definimos clave primaria, el ID y el nombre, ¿cierto? Lo mismo para la entidad ciudad o tabla, el ID y nombre. Y finalmente para el cliente, como una tabla normal. Pero ahora sí, le crearemos a cada una de estas tablas su clave foránea, donde modificamos la tabla categoría y le agregamos una clave primaria, que es un no cluster, ¿cierto? Y definiéndole el campo ID. Lo mismo para la tabla país, ciudad y cliente. Por lo tanto, en este momento, las 4 tablas tienen un ID ya propio. Definiremos ahora la clave foránea para la tabla cliente. Recuerden que hace referencia a la tabla país, ciudad y categoría. Entonces, modificaremos la tabla cliente y le agregaremos las 3 llaves o claves foráneas. Foreign key país, haciendo referencia a la tabla país. Foreign key ciudad, haciendo referencia a la tabla ciudad. Foreign key, ¿cierto? Haciendo referencia, categoría, perdón, haciendo referencia a la tabla categoría. Poblamos la tabla categoría, insert intro la tabla categoría, mencionamos todos los campos que tiene esta tabla y asignamos los valores 1 a val ID, el texto categoría 1 al nombre y el 12 a cantidad de clientes, y así sucesivamente para los otros registros. También poblamos la tabla país, como habíamos visto anteriormente, la tabla ciudad y finalmente la tabla cliente, como ya lo sabemos. Vemos finalmente nuevamente el diagrama entidad-relación, que es lo mismo, ¿cierto? Esto nos está diciendo que quedó ok. Bueno, hemos llegado al término y los invito cordialmente a la práctica de todo lo aprendido y les agradezco su atención y también les agradezco que le den un like si les gustó. Gracias. Bien, continuando con la parte práctica, veremos nuevamente cómo crear una base de datos y crear table en 2 modalidades. Empezamos. Lo primero, ¿cierto? Abrimos la base de datos maestra, ¿cierto? Ya lo pueden hacer mediante este comando o simple y sencillamente ahí. Aunque por defecto la toma, ¿cierto? Ok, está abierta. La voy a ejecutar igual para que vean que tiene el mismo efecto. Ahí está, maestra. Luego vamos a crear la base de datos. Para ello empleamos el comando create database y el nombre de la base de datos.
La base de datos se llama dbInfoCanop61. Esta base de datos está compuesta por dos partes. Una donde están propiamente los datos y otra donde está el registro de log. Para ello, el formato o sintaxis es la siguiente. El name, ¿cierto? El nombre de la base de datos, ¿cierto? El nombre del archivo y su ruta, ¿cierto? El tamaño máximo y el crecimiento de la base de datos. Para la parte log, ¿cierto? El archivo log, la misma cosa, el nombre del archivo log, la ruta y el nombre, el tamaño máximo y el crecimiento de la base de datos. Lo ejecutamos. Y esperamos un momento. Ahí está. Comandos completados correctamente. Bien. Como podemos notar, acá en el explorador de objetos no aparece todavía. Bueno, ya sabemos, hay que actualizar, ¿cierto? Y ahí está la base de datos. ¿Ok? Es tan simple como eso. Vamos a ver la parte de tablas. No tiene ninguna tabla. Solamente tiene las tablas del sistema. Ya, y tablas, nada más. Las carpetas, perdón. Luego, comenzaremos creando la primera tabla que se llama categoría. Para ello, si ustedes se fijan acá, la base de datos que está actual es la maestra. Como ya existe ahora nuestra base de datos de BInfoCanop 61, podemos cambiarla acá, pero lo vamos a hacer todo a nivel de comando. Entonces, abrir base de datos de BInfoCanop 61. ¿Ok? Comando. Y como podemos ver acá arriba, está listo. Vamos a crear la tabla. Para ello utilizamos el comando create tabla y el nombre de la tabla que se llama categoría. Vamos a crear tres campos, ¿cierto? Un ID de tipo entero que no acepta nulo y que sea clave primaria, primary key. Luego un segundo campo que se llama nombre, va a ser de tipo varchar de largo 50 y que no acepte nulos, ¿cierto? Y un tercer campo y último que se llama cantidad cliente de tipo entero y que no acepte nulo, que por defecto, ¿cierto? Se le va a asignar el valor 0. Lo creamos y revisamos las tablas acá. Como podemos notar, no figura todavía, pero vamos a actualizarlo y acá está. Vamos a revisar, ¿cierto? Aquí están los campos y ojo, acá está el primary key, que es la clave primaria. Los campos, ¿cierto? Por lo tanto, en clave también está acá. Noten lo siguiente. Él dice, crea en forma automática un sufijo pk de primary key, guión bajo, category, del nombre de la tabla, categoría, y él asigna un número secuencial. Restricciones no tiene. Acá tiene una que es el default 0, ¿cierto? Nuevamente, eh, eh, perdón, perdón. Acá en restricciones, eh, el default categoría de Canti, ¿cierto? Cantidad de clientes. Nuevamente, un número secuencial y los índices, el índice, la clave primaria, ¿cierto? Y la clave primaria. Bien, vamos a poblar ahora esta tabla. En este momento esta tabla está vacía. Observen, vamos a mostrar todos los datos que tiene esta tabla. Seleccionar asterisco desde la tabla categoría. Esto debería salir. Bien, vacía. Veamos, vamos a insertar el primer registro y enseguida los restantes. Insert intro, que significa insertar dentro de la tabla categoría, y aquí en esta parte, entre paréntesis, se le mencionan los campos que se van a trabajar. Yo voy a colocar todos los campos de la tabla, que es el ID, ¿cierto? El nombre y la cantidad de clientes. ¿Ya? Observen esto. Cuando uno coloca todos sus campos, también podría no haber puesto nada, porque
vamos a insertar en todos los campos aquí. El 1 va a ir en el ID, el texto categoría 1 se va a asignar al campo o atributo nombre, y el 12 se va a asignar al campo o atributo cantidad de clientes, ¿cierto? Bien, pero yo recomiendo hacerlo de esta manera porque es mucho más fácil y mantenible en futuros sistemas que ustedes pueden desarrollar. Estas son tablas simples, con mayor razón deben de hacerlo. Les recomiendo hacerlo en tablas que sean de mayor cantidad de campos o atributos. Bien, entonces ejecutemos. Recuerden, voy a insertar estos tres datos o este registro, ¿cierto? Completo. El 1 para ID, la categoría 1 para el nombre y 12 cantidad de clientes. Vamos a hacerlo con el primero. Listo, me dice una fila aceptada. Veamos los campos, los datos, ahí está. Entonces, ejecutamos los otros tres y vemos su registro. Ahí están. Categoría 1, 2 y 3, 4. Tiene 4 registros con sus respectivos ID. Recuerden que esta, la ID es la clave primaria y sus datos. La pantalla de detalle y luego vamos a crear la tabla país. Bueno, nuevamente utilizamos el comando create table, ¿cierto? Pero país, el nombre de la tabla. Nuevamente esta tabla va a tener dos campos, un ID y un nombre. El detalle ya lo conocemos y lo importante es que el ID va a ser primary key, o sea, va a ser clave primaria. Lo ejecutamos. Y vamos a ver nuevamente acá. Actualizar. Ahí está, país. Con sus columnas, ¿cierto? El ID, primary key y todo lo demás que ya hemos visto anteriormente. No tiene restricciones, ¿cierto? No tiene ningún valor por defecto. Índices y estadísticas que son la clave primaria. Ok. Ahora a poblarla, el país. Nuevamente voy a utilizar el comando insert intro, el nombre de la tabla que se llama país, y el campo, primer campo y segundo campo. El valor es 1, recuerden, para el primer campo, ID, el segundo campo en la lista esta corresponde al nombre. En este caso los voy a ejecutar todos, o los voy a insertar los 4. Ahí están ok. Y vamos a ver los campos, el detalle de los datos de la tabla. Entonces, la tabla o entidad país contiene estos datos, el ID 1, Chile, Perú y así sucesivamente. La ventana de detalle y vamos ahora a crear la tabla ciudad. Lo mismo, create table ciudad, el ID de esta tabla también va a ser clave primaria con su nombre, la creamos, ¿cierto? Revisamos acá está, ¿cierto? Y vamos a insertar datos. Lo mismo que lo anterior, insertar dentro de la tabla ciudad los campos que tiene, el ID y el nombre, ¿cierto? ID y nombre, y sus valores. Uno para ID y el texto Santiago para nombre. Vamos a ejecutarla. Ahí están. Y vamos a ver ahora el detalle del contenido de esta tabla. Ahí está. Y finalmente vamos a crear la tabla cliente. Vamos a utilizar nuevamente el comando create table, nombre de la tabla, ¿cierto? Cliente. Y aquí tenemos más campos. Notemos que el ID va a ser tipo entero, no null. No se especifica que hay que hacer una clave primaria. Ojo, por lo tanto, va a ser un campo común y corriente. También le vamos a agregar un nombre de tipo varchar 50 que no acepte nulos, un root varchar de 12 que no acepte nulo, una dirección varchar de 50 que no acepte nulo, y un país de tipo entero que no acepte nulo, una ciudad de tipo entero que no acepte nulo, una categoría de tipo entero y que no acepte nulo.
ahí termina la estructura de la tabla. Ahora vamos a darle las propiedades. Le vamos a decir que el campo ID, ¿cierto?, va a ser clave primaria. Para ello se escribe primary key, ¿cierto?, y entre paréntesis ID. Luego, estos tres campos, país, ciudad y categoría, van a ser claves foráneas. Estas claves foráneas, ¿qué significa? Que este campo, por ejemplo, país, va a vincular a la tabla país, ¿cierto? Y de esta manera va a poder tener enlazado una determinada descripción de país propiamente tal. Para ello, implementamos, ¿cierto?, las palabras, ¿cierto?, de comando, foreign key, entre paréntesis, país, que es el nombre de la clave foránea, y que hace referencia a la tabla país, ¿cierto? Y el campo ID de la tabla. Este campo ID de esta tabla tiene que ser clave primaria. Ya nosotros sabemos que un ID de clave primaria. Veamos, país, columnas, ID, clave primaria. Bien, continuamos. Lo mismo, vamos a crear la tabla, la clave foránea, foreign key, ¿cierto? Para el campo ciudad, ¿ya? Y vamos a referenciar la tabla ciudad con su ID. Lo mismo para la categoría, el campo categoría, y a lo vamos a referenciar con la tabla categoría ID. Procedemos a crearla ahora. Bien. Y como ya sabemos, hay que actualizarlo. Entonces, vamos a ver, aquí está, cliente, ¿cierto? Tiene una primary key, ¿cierto? Una clave primaria y tres claves foráneas. ¿Se fijan? FK, FK, FK. Clave foránea. Recuerden, una clave foránea vincula a una tabla mediante un determinado campo. Eso. Lo otro, vemos los detalles de las claves que ya habíamos visto, y pueden notar una vez más que él, en forma automática, en este caso de la clave primaria, pone el prefijo pk-cliente, que es el nombre de la tabla, ¿cierto? Y un número secuencial que él maneja. Para lo mismo para las claves foráneas, cliente, el nombre de la tabla, ¿cierto? Ya lo sabemos. Y en este caso, categoría, dándonos a entender que esta clave foránea corresponde al campo categoría, esta clave foránea corresponde al campo ciudad, y esta clave foránea corresponde al campo país. Todos ellos tienen un campo o un sufijo, ¿cierto? Secuencial que el sistema maneja en forma automática. Restricciones no tiene índices, ¿cierto? Y estadísticas. Bien. Vamos a poblar la tabla clientes. Para ello, insert intro cliente, insertar dentro de la tabla cliente. Esto ya lo hemos visto. Vamos a poner todos los campos que tiene la tabla, ¿cierto? Y con sus valores. El 1 va al ID, Juan Pérez Cotapo va al nombre, 1-9 va al root, dirección 4 va a la dirección, 2 a país, 4 a ciudad y 1 a categoría. Ejecutamos. ¿Ya? Y vemos el resultado. Ahí está. Ahí están los 4 campos de la tabla cliente. Bien, terminó el ejercicio. Espero que hayan entendido. De lo caso contrario, les sugiero volver un poco atrás, ¿cierto? Y revisar nuevamente. Vamos a eliminar las 4 tablas y les recomiendo comenzar por la tabla que hace referencia a las otras tablas primero y luego las tablas referenciadas. En este caso, primero cliente. La eliminamos. Luego la tabla. Para ello, obviamente, ¿cierto? Utilizamos el comando drop table, ¿cierto? Categoría, drop table ciudad y drop table país. Vamos a hacer un refresh
y aquí no debería aparecer nada más. Vamos a irnos inclusive a nivel de base de datos. ¿Ya? No está la tabla. Bien, perfecto. Vamos al método número 2. Nuevamente, use de infocano 61. Como ya está puesto, no lo vamos a ejecutar. Y vamos a crear nuestra primera tabla. Create table categoría. Crear la tabla categoría. Aquí podemos notar que a diferencia de la anterior, las tres tablas no tienen especificación de clave primaria. Ninguna de las tres tablas, como pueden notar. Esa es la gran diferencia. Son descripciones de tablas comunes y corrientes, ¿cierto? Un ID de tipo entero y no null y así sucesivamente. Entonces, para ello vamos a ir creándolos una por una vez más para que ustedes vayan viendo. ¿Ya? Vamos a actualizar. ¿Ya? Ahí está la primera tabla de categoría, ¿cierto? Vamos a mostrar las claves, no tiene como habíamos dicho antes. Bien. Luego creamos la tabla país. Actualizamos. Y vemos nuevamente que no tiene claves. ¿Ya? Vemos la tabla ciudad. La misma cosa, no tiene claves primarias. Ejecutamos. Actualizamos en el proveedor de objetos. Y ciudad también no tiene claves ni ninguna cosa. Y finalmente vemos la tabla cliente. La tabla cliente, ¿cierto? También no tiene ni clave primaria ni las claves foráneas. ¿Recuerdan las claves foráneas? No se menciona acá. Por lo tanto, una descripción o estructura de tabla común y corriente. La ejecutamos, actualizamos acá, revisamos sus campos, ahí están, ni claves primarias ni claves foráneas y sus claves, nada. Pero sí, ahora vamos a crearle las claves primarias para cada una de las tablas. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos el comando que se llama alter table y el nombre de la tabla. Por lo tanto, alter table significa, ¿cierto?, modificar la tabla categoría, agregar una clave primaria de un clúster y del campo ID, categoría, ¿recuerdan? Categoría ID. Lo ejecutamos, actualizamos, ahí está, ¿de acuerdo? Ahora sí tenemos nuestra clave primaria con su respectiva, bueno, ya la tenía, ¿cierto?, el valor default. Bien, lo mismo para país, modificar la tabla país y agregar la clave primaria en el campo ID, ¿cierto? Vamos a verlo ahí, para que hablemos lo mismo. Ahí está. País. Vamos a hacerlo también con la ciudad y finalmente con el cliente. Bueno, ¿qué hemos hecho recién? Le hemos creado a las cuatro tablas su clave primaria. Vamos a revisarlas todas una por una. Ahí está la tabla categoría, la tabla ciudad, la tabla cliente y finalmente la tabla país con su ID o primary key. Y ahora, para la tabla cliente vamos a crear las claves foráneas. Acuérdense, las claves foráneas hacen referencia a otra tabla mediante un campo, para este caso. Entonces veamos. Para ello, nuevamente ocupamos el comando alter table, la tabla cliente, y agregamos una foreign key, ¿cierto? Que es una clave foránea del campo país, ¿cierto? Y referenciando al país. También, obviamente, le agregamos una clave foránea utilizando el campo ciudad y referenciando la tabla ciudad
Y categoría, ¿cierto? Referenciando a la tabla categoría. A diferencia de la anterior, fíjense, no, aquí no es necesario colocarle entre paréntesis el nombre del campo de clave primaria de las tablas referenciadas. Ejecutamos el comando y vamos a actualizar aquí esta tabla. Ahí están las claves foráneas. ¿Ven? Así de simple. ¿Qué nos queda por hacer ahora? Insertar los datos. Esto ya lo hemos visto, pero igual se lo voy a repasar. Insertar dentro de la tabla categoría. Voy a entrar todos los campos, ¿cierto? Y le voy a dar los valores 1 para ID, ¿cierto? La categoría 1 para el nombre y el 12 para la cantidad de clientes. Voy a ejecutarlos todos y vamos viendo en detalle. Ya fue satisfactorio, ¿cierto? Y ahí está el contenido de la tabla, en este caso categoría. Voy a cerrar abajo, ¿cierto? Y vamos a volar ahora la tabla país. Ustedes esto ya lo hemos visto, insertar dentro de la tabla país con todos sus campos y los valores 1 para ID y Chile para nombre en este caso. Ejecutar. Ahí están los campos. Ahora, para la tabla ciudad, lo mismo, insertar dentro de la tabla ciudad todos sus campitos y uno para el ID, Santiago para nombre. Y después, para el siguiente registro es 2 para el ID y Talca para el nombre y así sucesivamente. Por cierto, Linares es mi ciudad natal. Bien, ahí están. Veamos cómo queda esto. Ahí está. Luego, ¿qué hacemos? Insertamos o poblamos, ¿cierto? La tabla cliente. Insertar dentro de la tabla cliente con todos sus campitos, como hemos visto, y le insertamos los valores 1 en secuencia. El 1 para el primer campo, el segundo para el segundo campo, el tercero y así sucesivamente. Lo ejecutamos y ahí está. Y finalmente, ahí están los contenidos. Bueno, hemos llegado al fin de la práctica. Espero que les haya quedado claro y espero también que repasen y repasen esto, porque en realidad es elemental que ustedes primero aprendan a crear una base de datos y crear tablas. Hemos visto varias formas de crear las tablas con sus claves primarias, con sus claves foráneas, así que adelante, atrévanse y un fracaso, dos fracasos, 500 fracasos, da lo mismo. Perseverancia, perseverancia y alcanzarán su objetivo. Muchas gracias. Bien, hemos llegado al término de este video y les doy gracias por su interés y nos vemos en el próximo video del sistema de gestión de base de datos. Te invito a suscribirte y compartir con tus amigos este video, además de comentar y dar un me gusta si les gustó el contenido, para apoyarme y seguir subiendo más videos.